a fondo la vida de Abraham. Si se da cuenta, hemos estado viendo a los patriarcas. La Biblia resalta a los patriarcas. Algunos piensan en diferentes patriarcas, ¿verdad? Pero normalmente se reconoce como a Abraham, a Isaac y a Jacob como los tres patriarcas principales. Y después también hay otro grupo de patriarcas que son los 12, los padres de las 12 tribus, ¿verdad? Y otros 12 patriarcas. Pero cuando vemos la vida de estos hombres, podemos aprender mucho. Que a pesar que, como hablábamos el viernes, si no estoy mal, a pesar que no tenían una ley específica como los que tuvieron con Moisés o después de Moisés, ellos tenían cierto comportamiento, ¿verdad? Seguían ciertos parámetros que cumplían y caminaban con Dios, y a Dios le agradaba la vida de estos personajes. El día de hoy vamos a estar hablando de los dos patriarcas siguientes, que es Isaac y es también la vida de Jacob. Ellos de por sí, como hemos también dicho en otro momento, han sido migrantes, familias de migrantes que han ido de un lugar a otro. Desde el padre de Abraham empezamos a ver que ellos empezaron a migrar de diferentes lugares, ¿verdad? Y estuvieron en Harán y después fueron llegando a diferentes lugares, pero ellos, en medio de todo eso, hay algo que siempre se repite y que constantemente ellos hacían un altar y adoraban a Dios. Constantemente ellos tenían un lugar para adorar al Señor. Este viernes, que es fin de mes, vamos a tener una noche especial de adoración. Yo lo invito a que venga, que se haga presente y vamos a aprender, vamos a seguir esos principios. Los patriarcas algo hicieron bueno para que estén en la lista, ¿verdad? En el cuadro de la fama, ¿no? Esa lista de los héroes de la fe, donde ahí está Abraham, el padre, ¿verdad?, de la fe, donde están cada uno de ellos que hicieron algo extraordinario que a Dios le agradó. Me llama la atención, ¿verdad?, poder ver esa actitud de cada uno de ellos. Mire, a Abraham vimos la semana pasada que Abraham vio que había una hambruna donde él estaba y él decidió irse a Egipto. Y Dios lo bendijo y Dios estuvo con él y regresó con mucha bendición. Dios proveyó cuando tomó estas decisiones. Pero la palabra del Señor nos habla que hay algo interesante que pasó con su hijo Isaac. En el capítulo 26, verso 1, la Reina Valera del 60, Génesis 26, 1, la palabra del Señor nos dice que hubo hambre. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre de los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, mire, esto me llamó bastante la atención, porque a Abraham Dios no le dijo nada y Abraham se fue para Egipto. Pero ahora sucede algo diferente, cambio de planes. No necesariamente porque Abraham había hecho una cosa o el papá había hecho una cosa, no necesariamente lo tenía que repetir, ¿verdad? No lo tenía que repetir Isaac, porque esto nos ayuda a entender que la relación de ellos era personal con Dios. No era cuestión solamente de repetir lo que el otro estaba haciendo. Y aquí podemos ver, hermanos, que dice la palabra del Señor, que se le apareció el Señor en el verso 2 y dice, y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? No desciendas, ¿a dónde? No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré.
habita como forastero en esta tierra. Pero mire esto, hermanos, interesante. Y estaré, ¿qué dice? Contigo. ¿Y qué más? Y te bendeciré. Cambio de planes. Sabe que muchas veces nos gusta repetir, ¿verdad?, lo que otro ya haya hecho, porque es como más seguro. Si este ya pasó por acá, si este ya lo hizo, quizás es seguro, vamos a repetirlo. Pero ahora el Señor, hey, momento, mira, tu papá ya lo hizo de una manera, ahora tú lo vas a hacer diferente. Tú no vas a ir, tú te quedas tranquilito. Y mira, hermanos, y hay una promesa ahí que sigue vigente y que le dice: yo te bendeciré, no desciendas, porque yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Y mire esto, hermanos. Y dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, que el resultado de la bendición que estaba teniendo era de la obediencia que había tenido su padre, que había tenido Abraham. Abraham había sido obediente y estaba cosechando su hijo de las bendiciones de la obediencia. Y ahí podemos empezar a ver, hermanos, a aprender, ¿verdad?, a resaltar la obediencia, la importancia de la obediencia. Abraham caminó con Dios. Abraham le creyó a Dios, le obedeció a Dios. Y ahora vienen las recompensas. Entonces, esto es interesante, hermanos. Cuando miramos la bendición de Dios, cuando miramos, hermanos, cómo Dios está bendiciendo a estas personas. Mire, desde tiempos antiguos, me llama la atención, estaba viendo que hay ¿verdad?, las personas, todos como humanos, buscamos algo a que aferrarnos cuando tenemos momentos difíciles. Creo que una gran mayoría de nosotros somos migrantes, hemos migrado, ¿verdad?, hemos salido de nuestro lugar de origen y vamos hacia otras, hemos venido hacia otras tierras. Y entonces en ese transcurso estaba leyendo que hay personas, hermanos, que cuando vienen en el camino, ¿verdad?, esas oraciones del camino. ¿Cuántos se acuerdan de las oraciones del desierto? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Esas oraciones, ¿verdad?, que hacemos ahí. Y mire, hay personas que hasta han pensado y han inventado, podríamos decir, han creado en su mente ciertos santos. ¿Sabía usted que hay un santo de los migrantes? Estaba leyendo y me llamó la atención, ¿verdad? Me llamó la atención, ¿verdad?, de la bendición. Dice que hay personas que le piden a cierto santo, ¿verdad? Y mire, eso lo leí en BBC News. Es verdad, es algo que sí sucede. Dice, ¿verdad?, que en un lugar de Jalisco, ¿hay alguien de Jalisco por acá? Tal vez nos va a ayudar en algún momento, ¿verdad?, a clarificar este dato. En Santa Ana de Guadalupe, Jalisco, en México, ahí hay un santo que se llama Toribio, y que, no sé si usted había escuchado eso, y que, ¿verdad?, creen que él los ayuda, ¿verdad?, cuando necesitan, cuando van a migrar de un lugar a otro. Y es interesante porque este estudio dice que alrededor de 6,000 personas, vamos a ver, 600,000 personas van a ese lugar cada año. Mire qué interesante. 600,000 personas van cada año, ¿verdad?, a ese lugar a agradecerle a este santo. ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque si usted se da cuenta,
Si usted se da cuenta, Jacob, ¿verdad? Cuando iba en el camino, Isaac, cuando estaba pasando todo esto, buscaba la bendición ¿de quién? La bendición de Dios. Estaba buscando y tenían sus oraciones y tenían sus momentos difíciles, momentos de tomar decisiones, momentos de incertidumbre. ¿Sabe que como migrantes pasamos tiempos de incertidumbre? Tiempos en donde decimos, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy para allá o voy para acá? ¿Me muevo de estado o me quedo aquí? ¿Voy a la corte o no voy a la corte? ¿Alguna vez usted ha estado en eso? ¿Cierto? Pasamos diferentes situaciones. ¿Qué hago ahora, verdad? Dicen que en tal lado hay trabajo. Me voy, me muevo, ¿verdad? Y nos vamos y venimos. Y hay momentos que nos preguntamos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo de hacer ahora? Pero sabe que nosotros tenemos una ventaja. Nosotros tenemos la bendición de tener a Dios con nosotros, amén. Dios nos está guiando, Dios nos está acompañando en momentos de incertidumbre, como lo hizo con Isaac. Isaac estaba en aquel momento de incertidumbre, había hambre a su alrededor, necesitaba de alimentar a sus hijos. Ya habían nacido sus hijos, había un grupo de personas que estaba a su cargo. Él era el que proveía, tenía que proveer para los suyos y era un momento decisivo. O se iba para donde se estaba yendo todo mundo, allá a Egipto a buscar comida, o se quedaba ahí. Y Dios le dice, quédate ahí, no te muevas, Isaac, porque yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Y dice la palabra que él obedeció y habitó pues Isaac ahí donde estaba, se quedó, ya no se movió. Ahora viene algo más. Ahora miremos al otro patriarca, al hijo de Isaac. En medio de todos los asuntos que tuvieron familiares, mire, esto nos ayuda, hermanos, a pensar que no existe la familia perfecta, ¿cierto? Sucede hasta en las mejores familias, como dicen por ahí, ¿no? Hay de todo, ¿no? Todas las familias tienen broncas en algún momento. Y no fue la excepción con la familia de Isaac. Y usted conoce toda la bronca que tuvieron, ¿verdad? Todo lo que hizo la mamá, lo que hizo el hijo. Al final de cuentas terminó Jacob yéndose de casa. Ahora se dirige a otro lugar, a un lugar donde hay una incertidumbre en la vida de él. ¿A dónde va a llegar? ¿Qué va a hacer allá? Hay mucha incertidumbre, pero en medio de esa incertidumbre tiene un tiempo especial con el Señor. Y de eso hablaba la lectura de hoy, de la experiencia que tuvo Jacob con el Señor. ¿Cuál fue esa experiencia que marcó su vida? ¿Cuál fue esa experiencia personal con Dios? Muchas veces decimos y recordamos, ¿verdad? Que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Porque si Dios era el Dios de Abraham, era una relación personal. Isaac tuvo una relación personal, porque si no, Isaac hubiera, ¿verdad? Si Abraham era el hijo, ¿qué hubiera sido Isaac? El nieto. ¿Y Jacob qué hubiera sido? El bisnieto, imagínense. Ya va de lejos, ¿no? Ya el otro, José, ya el tataranieto, ¿no? Pero sabe que hay una relación personal. Jacob tiene un encuentro personal con Dios que marcó el antes y el después. Fue a través de un sueño. Él estaba durmiendo tranquilo y entonces dice que cuando llegó a ese lugar, tomó una almohada, la más suave que encontró. ¿Eso dice? Dice que agarró una piedra. Imagínese usted qué tan cansado estaba Jacob.
Muchas veces ni con almohadas suaves podemos dormir, ¿cierto? Pone una almohada, cambia esa almohada, pone otra almohada. Tal vez es la almohada, tal vez es esto. Mire, él agarró una piedra y en esa piedra recostó su cabeza y se puso a dormir. Y cuando estaba en aquel lugar tuvo un sueño. Y mira esa escalera que estaba apoyada en la tierra y su otro extremo llegaba hasta los cielos. Y ángeles subían y ángeles bajaban. Y he aquí que Jehová dice que estaba en lo alto y le dice, este es el encuentro que él está teniendo con Dios. Estoy en el versículo número 13 del capítulo 28. Génesis 28, en el verso 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto y le dice, ¿qué le dice el Señor? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Lo mismo que le había dicho a Isaac, te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Ahora se lo está diciendo personalmente, se lo está diciendo a Jacob, a ti te daré esta tierra y a tu descendencia. Y otra vez le dice, hay una promesa. Mire, hermanos, y toda la tierra será bendita en ti y tu simiente, dice el verso 14. Mire el verso 15, esta es la promesa que el Señor le da a este migrante, a esta persona que no tenía una cama, que no tenía ni siquiera una almohada. Mire, literalmente, ¿verdad? No tenían nada. Y aquí le da esta promesa, y la promesa está en el verso 15. He aquí, ¿qué dice? Yo estoy contigo. ¿Qué más? Mire, hermano, leámoslo juntos y apropiese de esa palabra. Miremos que esta palabra Dios nos la está diciendo a nosotros. Mire, leámoslo otra vez. El Señor le está diciendo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mira, hermano, qué interesante. Qué promesa del Señor. Que el Señor le habla de una manera interesante. Dios le promete, Dios le dice esto voy a hacer contigo. Yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Te guardaré donde quiera que fueres. ¿Cuántos se acuerdan de qué cosas el Señor lo ha estado guardando? ¿De cuántas cosas el Señor nos ha guardado? Miren, hermanos, a mí me gustaba platicar con mi papá. Cuando nos poníamos a platicar de diferentes cosas, pero había veces que se ponía a contarme cómo él había estado a punto de morir por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, ¿verdad? Y cómo la mano de Dios lo había librado de la muerte. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias de cómo Dios ha estado ahí y hemos pasado situaciones difíciles y a veces creemos que no las hacemos. Hay veces pensamos, no creo que llegue a tal edad, no creo que así como voy con la salud, no creo que llegue a este punto. Pero ¿sabe qué? El Señor nos bendice. Había un hermano, conocí hace un tiempo, y me platicaba su historia y me dijo, hace un tiempo, dijo, tenía 55 años y entonces me habían dado algunos diagnósticos malos y le pedí al Señor y le dije a un grupo de hermanos, oren por mí, ayúdenme a pedirle 5 años más de vida al Señor. Quiero llegar a tener 60 años, ¿verdad? Y quiero pedirles al Señor que me dé 60. Y estuvieron orando por él. Y el Señor le dio los 5 años y llegó a los 60.
Y cuando llegó a los 60 le dijo: hermanos, ayúdenme a pedirle al Señor, quiero otros 5 años más de vida. Y que el Señor me dé otros 5 años más de vida. Y el Señor le dio esos 5 años más de vida. Y llegó a los 65. Cuando ya estaba llegando a los 65, hermanos, por favor, yo quiero otros 5 años más de vida. Para no hacerle largo la historia, cuando estábamos hablando, él ya tenía 80 años. La misericordia del Señor. A veces sentimos en nuestras fuerzas que ya no llegamos. 80 años y andaba activo, ¿verdad? Era un pastor, ¿verdad? Que conocí hace un par de años. Mira, hermanos, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor... Mire, esto me llamó bastante la atención, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré, creo que eso lo mencionaba un poquito el viernes, no te dejaré hasta que no haya cumplido lo que te he dicho. No te dejaré. En otras palabras, no te puede pasar nada hasta que haya cumplido mi propósito en ti. ¿Cuánto lo creen? El Señor tiene un propósito en la vida de nosotros. Y nuestra vida está en las manos del Señor. El Señor no nos va a dejar. Que no nos deje quiere decir que no nos va a abandonar. Que Él va a seguir acompañándonos, que Él va a seguir estando ahí sin importar las circunstancias, sin importar que haya hambre en aquel lugar. Dios va a seguir estando en la vida de cada uno de nosotros. Llega Jacob a un tiempo de reflexión. Esto es bonito, esto me gustó bastante, porque Jacob no solamente soñó y se acabó. Viene un tiempo de reflexión. Verso 16, ¿está conmigo? Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Qué interesante. La reflexión. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué pasa cuando entendemos que Dios está en un lugar? ¿Qué cosas suceden? Si nos vamos, ¿verdad?, más adelante en la historia sería, en ese caso, si nos vamos a aquel lugar en donde una zarza estaba ardiendo, un arbusto estaba ardiendo y no se consumía. Y tenía ese fuego, tenía, ¿verdad?, y todo, y no se consumía. ¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces se acerca, ¿quién era? Moisés. Y se acerca Moisés y va a ver qué está pasando. Curioso, ¿no? Y se acerca a ver qué está pasando. Y cuando llega, ¿qué es lo que el Señor le dice? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás, santo es. Y todo cambió. Él se quitó, ¿verdad?, las sandalias, se postró, adoró al Señor. Él no se había dado cuenta, ¿verdad?, que era Dios que estaba en aquel lugar. Ahora Jacob de la misma manera está diciendo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo temor, tuvo miedo, dicen en algunas versiones, pero aquí podemos ver ese temor reverencial que se apoderó de él y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire qué interesante. ¿En qué lugar creen ustedes que estamos ahorita nosotros? Qué interesante, ¿no? Hay muchos grupos que le ponen a la iglesia, ¿verdad?, le ponen ese nombre, ¿no? Betel. Y entonces, hermanos, ahora dice: cuán terrible este lugar. Casa de Dios. ¿Cuántos creen que esta es la casa de Dios? ¿Ven? ¿Cuántos creen que esta es la puerta del cielo? ¿Ah? ¿Es la puerta del cielo o no es la puerta del cielo? ¿Por qué es la puerta del cielo? ¿Sabe por qué la puerta del cielo? Porque aquí se predica el mensaje que abre la puerta. Se predica el mensaje. Aquí está la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Él es la puerta del cielo.
y por esa puerta entramos, hermanos. Aquí tomamos decisiones cruciales para nuestras vidas. Y mire, y sigue, no solo se quedó ahí, qué bonito este lugar, ¿no? Interesante. No, verso 18 dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la puso por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el lugar el nombre que tenía primero. Mire, él siguió, no solamente. ¿Qué pasa? ¿Cuántos han tenido algún sueño bonito, hermanos? ¿Alguna vez ha soñado algo bonito que usted diga, qué precioso, qué chulada de sueño que tuve, ¿no? Qué bonito el sueño. ¡Ey! Dios me habló, Dios, vi algo especial. ¿Alguien se ha despertado de esa manera alguna vez? ¿Sí? ¿O solo con pesadillas, hermanos? No, si estamos solo con pesadillas estamos mal. Pero mire este sueño, que muchas veces decimos, ay, qué bonito este sueño. Y ahí se quedó todo, ¿no? Tal vez se lo contamos a otra persona, pero él no, hermanos. Él no, él dice, este es un lugar especial. Esta es la casa del Señor, esta es la puerta del cielo. Y empieza, hermano, él y se levanta de mañana y tomó la piedra, le pone aceite y empieza a decir, ¿verdad? Este lugar es un lugar especial. E hizo Jacob voto diciendo, mire, hace un compromiso con Dios. Si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje que voy, creo que aquí deberían de haber puesto la oración del migrante, ¿no? ¿No es esa la oración que hemos hecho muchas veces, hermanos? ¿Alguno ha hecho esa oración? Mire, no hombre, allá hasta ayuno hacemos cuando venimos, ¿no? ¿Cuántos se han venido siendo ya cristianos? A ver. ¿Verdad? Cuando somos cristianos, hermanos, hacemos hasta ayuno, ¿verdad? Y le decimos, Señor, ayúdame, Señor, esto. Y mire esta oración que está teniendo él. Si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que leíamos en la lectura y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué interesante. Él responde. Hay una oración de respuesta. No solamente, ¿verdad? Qué chulo sueño, sino que hay una respuesta. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Cómo le debo de responder al Señor? Ay, Señor, qué bonito sueño. No. Ay, ¿qué acciones voy a tomar, Señor? Si tú me bendices, yo te voy a responder también. No solamente yo quiero, no solamente, ¿verdad? El síndrome de ¿verdad? Dame, ayúdame y todo, ¿verdad? Que solo quiero, ¿no? Solo yo quiero, Señor, dame. Sino que Jacob dice, Señor, yo te voy a bendecir. Para no hacerle larga la historia, usted la puede leer en casa y está excelente, extraordinaria la historia. La Biblia dice que él llegó al lugar donde iba ya con Labán, con un familiar. Y cuando llega a aquel lugar, él empieza a trabajar. Él empieza a ser bendecido de una manera extraordinaria. Labán fue bendecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jacob estaba ahí con él. Y entonces y empiezan a hacerse unos negocios. En aquellos entonces había que trabajar, ¿verdad? Para, si quería alguna muchacha, tenía que trabajar 7 años. ¿Hay jóvenes por acá el día de hoy? ¿Listos para trabajar los 7 años? 7 años tenían que trabajar. Y mire, y hasta músico dicen que salió por ahí, dice que fue no sé si fue Labán o fue Jacob el primer músico, uno de los dos, que en vez de darle la menor, le dieron la mayor. Le cambiaron de nota. Él había trabajado los primeros 7 años por la hija menor
Pero dice Labán, no, espérate, las costumbres no son así. Las costumbres dicen que te tengo que dar la mayor. Y primero va la mayor y después trabaja otros 7 años. Llevan 14 años. 14 años donde estaba invirtiendo para, ¿verdad? Para Labán realmente, no para él. Y después de todo ese tiempo le dice, mira, como que si es tiempo que yo haga algo por mí. Yo necesito irme. Y le dice Labán, ¿cómo va a ser que te vas a ir? Mira, y él lo reconoció y le fue honesto, realmente por ti he sido bendecido. No te vayas, trabajemos aquí. Y le dice, bueno, tengo que hacer algo por mí. Vamos a hacer un trato. Todos los animales, ¿verdad?, que nazcan de aquí en adelante, ¿verdad?, o que sean rayados, van a ser tuyos. Y los que sean manchados van a ser míos. Y dice, está bien. Y lo hace de esa manera. Y los que le tocaban a Jacob empiezan a reproducirse y a reproducirse. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios estaba con él. Y después le cambió la jugada. No, ¿sabes qué? Mejor cambiemos. Hagámoslo al revés ahora. Y el Señor empieza a bendecirlo de una manera extraordinaria. ¿Por qué estaba esa bendición? Porque había, hermano, todo tenía una secuencia, ¿no? No era que de la noche a la mañana, ¿verdad?, el agua bendita le cayó encima y ya con eso ya la hice, ¿no? No era una varita mágica de ya tienes la bendición. Hermano, era un andar con el Señor, eran tiempos de obediencia, eran la actitud que él tenía y la promesa que tenía. Dios estaba bendiciendo la vida de él. Estaban caminando de esa manera y Dios lo multiplica, hermano, de una manera extraordinaria. Pero en medio de todo eso había sufrimiento. En medio de todo eso, ahí llega un momento donde habla con su esposa o con sus esposas, creo que eran las dos, y viene y le dice, realmente he sufrido, ¿verdad? El suegro me ha tratado mal. No hay suegros aquí que traten mal, ¿verdad? Y mire, hermanos, o suegras también podría ser. Y entonces él expone todo lo que había sufrido, pero tenía la bendición del Señor. ¿Sabe? En la vida que vivimos tenemos luchas, tenemos sufrimientos. Es más, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, algo que me llamó la atención fue cuando Dios le habla otra vez a Jacob. En el verso 13, del capítulo 31:13 de Génesis, le dice el Señor, yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Mire qué interesante. Donde derramaste aceite sobre la piedra y me hiciste una promesa. Esta palabra es para nosotros, hermanos. Es una palabra confrontativa para nosotros. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. ¿Cuántos han hecho promesa al Señor? Mire, hermanos, me hiciste una promesa. Y ahí, mire, ahí le dice, apártate de Labán y regresa a Canaán. Hay dirección. Pero hay algo interesante que Dios se está acordando. Dios le dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel. ¿Dónde es nuestro Betel? ¿En dónde se nos ha aparecido Dios? ¿En dónde Dios nos ha hablado? ¿Cuál ha sido ese aceite que usted ha derramado? ¿Cuál ha sido esa promesa que usted le ha hecho a Dios? ¿Y sabe qué? Dios le ha creído en lo que usted ha dicho. Dios ha tomado en serio la oración que nosotros hemos hecho. Y por eso tenemos la bendición. A veces no sabemos cómo es que somos bendecidos. No sé si a usted le ha pasado, hermano. A veces ve usted la bendición, ¿verdad? Cómo Dios está obrando en la vida de las personas. Yo recuerdo cuando había venido a este país y en cierto tiempo empecé a ver cómo Dios abría puertas, cómo Dios iba bendiciendo y cómo Dios iba obrando. Y, ¿verdad? Y en algún momento tal vez uno se lo pregunta, ¿cómo es que Dios me está bendiciendo? Y en una plática que tenía con mi papá, él me contaba,
Él me contaba que mi mamá todas las mañanas a las 4 de la mañana lo despertaba. Y le decía, levántate, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Que el Señor bendiga, que el Señor siga obrando en la vida de nuestros hijos. Y en cualquier lugar, imagínense, mi mamá estaba en Guatemala, nosotros estábamos aquí, pero sabe que la bendición de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque alguien le estaba creyendo al Señor, porque alguien estaba confiando en la mano del Señor. Y a veces mi papá en broma me decía, mira, yo tenía un sueño, a las 4 de la mañana es lo mejor del sueño, ¿no? ¿Verdad? Y ella me dice, no, levántate, vamos a orar, bueno, nos levantamos, pues vamos a orar, ¿no? Y estábamos orando. ¿Sabe que a pesar de las circunstancias, a pesar que su almohada sea de piedra, Dios quiere hablarle? Y cuando vemos la almohada de piedra, ¿cuántos han visto la almohada de piedra en su vida? Hay cosas que a veces representan esa almohada de piedra, lo duro de la vida. ¿Cómo se levanta? Imagínese una almohada de piedra. ¿De qué era la cama, cree usted? ¿Ah? ¿De qué era la cama? Era la tierra, hermanos. El polvo, porque imagino que eso fue en el desierto, ¿no? ¿Qué era lo que había? ¿Alguna vez usted ha dormido en la tierra, en el piso? Creo que sí, ¿no? La mayoría hemos tenido esa experiencia. En el desierto, dormir allá en la orilla del río. Mire, hace poco tuvimos una experiencia. Mis niñas se les metió que querían acampar y todo eso. Y bueno, les armé una casita de campaña allá afuera. Y les dije, ahí está, vámonos a acampar, ¿no? Algo inmediato, algo rápido, ¿verdad? Y entonces nos fuimos. Y no, pero queremos quedarnos aquí afuera. Pues quedémonos afuera, no hay problema. Al otro día, hermanos, adoloridos, ¿no? Ahora, ¿cómo durmió él? ¿Cómo estaba el otro día Jacob? ¿Estaba adolorido el otro día? ¿Cómo estaba? Y a veces estamos adoloridos y en vez de, nos sentimos tristes, nos sentimos desdichados, nos sentimos, no, Dios no es bueno conmigo. Y es más, cuando vemos a otro prosperar, mire, imagínense que por 14 años estuvo viendo a su suegro prosperar de una manera extraordinaria y él no tenía absolutamente nada. Él no tenía nada, no hizo nada para él durante 14 años. Pero él mantenía la fe. Él mantenía que Dios le había dicho que lo iba a bendecir y lo iba a bendecir. ¿Cómo? No sabía. No sabía que unos animales iban a ser rayados y que eso iba a ser lo de él y que después eso no lo sabía. Ese es Dios que va bendiciendo. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Qué promesas usted le ha hecho a Dios? ¿Qué promesas a usted se le han olvidado quizás? Pero a Dios no se le olvida. Dios dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel. ¿En dónde se le apareció al Señor? Quizás se le apareció en la cama del hospital. ¿Cuántos se acuerdan? A veces hasta se nos olvida. De verdad, estuve malo, ¿verdad? Ya ni me acuerdo, ¿no? A veces se nos olvida dónde hemos estado. Ayer unos hermanos me compartían, ¿verdad? Una hermana, cómo Dios le había sanado, cómo Dios había provisto, ¿verdad? Y que le pudieran hacer un trasplante de hígado, imagínese usted, todo ese proceso y cómo la mano de Dios. Quizás ese Betel fue el hospital, quizás esa almohada fue el tiempo que se quedó usted sin nada de trabajo, no hay trabajo. Quizás fue en la pandemia. ¿En dónde fue donde usted habló con Dios y le hizo una promesa? Yo quiero decirle que Dios se acuerda de eso y Dios quiere bendecirlo. ¿Qué le parece si se pone de pie? Mire, Abraham, el domingo pasado vimos cómo Abraham fue fiel a Dios, fue y honró al Señor. Y de todas las bendiciones que él tuvo, honró por medio de los diezmos al Señor. Ahora Jacob le está diciendo, Señor, yo también te voy a honrar. Yo te prometo, Señor, hacerlo. ¿Cuál es la relación que tenemos con el Señor actualmente? ¿En qué etapa de su vida está ahora? ¿Cuántos
se recuerdan de esa almohada de piedra? ¿Pasó hace un tiempo? ¿O es ahora que usted está viviendo ese momento? ¿Es ahora que usted siente que tiene una almohada de piedra? ¿Es ahora que usted siente? ¿Es ahora que usted siente, hermanos, que otro está prosperando, pero usted no? ¿Qué le parece si le decimos, Señor, yo una vez más quiero, Señor, renovar este tiempo contigo, Señor? Si usted quiere venirse aquí enfrente, es tiempo de creerle al Señor.